Hola niños, muy buenos días, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales y además recordarles que ya estamos trabajando en la sesión 17. Así que rápidamente entonces vamos a ver cuál es el objetivo que desarrollaremos el día de hoy. Por si se les había olvidado, recuerden que estamos viendo la unidad 3 que tiene relación con nuestras plantas. Que vamos a ver rápidamente entonces nuestro objetivo. El objetivo es el siguiente: observar y describir por medio de la investigación experimental las necesidades de las plantas y sus características. Esta es la segunda sesión que nosotros ya estamos trabajando con el tema de las plantas. La sesión anterior, ¿cierto? Estuvimos viendo, ¿cierto? Cuál era la estructura de las plantas, cómo se conformaban, cómo se alimentaban, etcétera. Por lo tanto, hoy en nuestra ya segunda clase de esta unidad vamos a trabajar con el ciclo de vida de las plantas y otros datos más. Entonces, partamos. Las plantas son seres vivos, crecen, se reproducen y responden a estímulos. Además, experimentan una serie de cambios durante su vida, es decir, tienen un ciclo de vida, así al igual que nosotros. Nosotros nacemos, nos reproducimos, ¿cierto? Pasamos a ser adultos y después también vamos muriendo. Por lo tanto, las plantas tienen un ciclo de vida muy parecido, ¿cierto?, al de nosotros. Si ustedes se fijan acá, la planta entonces parte siendo esta semilla que está acá, ¿cierto? Aquí dentro de esta semilla hay un embrión, este embrión se germina, ¿cierto? En donde empieza a salir ya la raíz. Cuando ya tenemos raíz y además tenemos como plantita hacia arriba, se va a llamar plántula. Luego, cuando ya está totalmente desarrollada, recibe el nombre de planta madura con flores donde la fertilización ocurre. Cuando ya tienen flor las plantas, quiere decir que están listas para reproducirse. Dentro de ellas, ¿cierto? Existen los ovarios, que es en donde también se contiene el óvulo, ¿cierto? Que está listo para su reproducción. Una vez que la planta se reproduce, se va a formar el fruto, ¿cierto? Y este va a contener la semilla que va a pasar nuevamente a dar inicio a otra planta y así sucesivamente. Por eso se habla de un ciclo, ¿ya? Un ciclo es algo que tiene un fin y un término, ¿ya? Así que por eso es ciclo de vida de la planta. Continuamos. Vamos a ver esta clasificación de las plantas porque yo sé que ustedes ya se dieron cuenta, en nuestra clase anterior vimos que había plantas con flores y sin flores. Entonces vamos a ver ahora principalmente cuál es la diferencia entre estas dos. Vamos a partir con las sin flores, que se caracterizan los helechos principalmente y también otro tipo de planta que son los musgos. Estos que van como pegaditos a las piedras, sobre todo en lugares en donde hay mucha humedad. Estos dos tipos de plantas no dan flor, ya hay muchas más que no dan flor, pero yo les estoy dando simplemente estos dos ejemplos, ¿ya? Y por el lado de acá vamos a tener las plantas con flores, pero acá también van a haber dos tipos distintos. Hay plantas que tienen flores, pero que no dan fruto, y hay otras que van a tener flor, pero que sí van a dar fruto, ¿ya? Ojo con eso, no todas las plantas, a pesar de que tengan flor, van a dar fruto. Ya hay algunas que simplemente no dan fruto, como por ejemplo esta que se llama gimnosperma, que yo sé que si ustedes miran la imagen es similar al pino. ¿Han visto los pinos en el bosque? Yo creo que sí. Este como piña que se llama, que es una especie como de coco, esta es una especie de semilla, ¿cierto? Que da esta planta, pero esto no es un fruto, no se come, ¿ya? Por lo tanto, no está en el rango de los frutos. Acá vamos a tener sí a las que dan fruto y se llaman angiospermas. Estas de acá, por ejemplo, son las que nosotros conocemos como las frutas, ¿ya? Los árboles, ¿cierto? Que primero dan la flor y después aparece la fruta. En el caso de la imagen es un limón, ¿ya? Que también es un fruto. Vamos a ver la explicación entonces de estos dos tipos de plantas. Las gimnospermas, que son las que no dan fruto, ¿cierto? Son árboles o arbustos que tienen semillas desnudas, es decir, no están dentro de una flor, como el pino, el ciprés, conocidas como coníferas, ¿ya?
como yo les estaba contando entonces, ven esta planta de acá que era el pino, da esta especie como de piña y eso en sí es la semilla del árbol, ya no es un fruto, ya es una semilla que está desnuda, no está dentro de un fruto. Por eso se llaman coníferas. Por otro lado, vamos a tener entonces a las angiospermas, que son todas las plantas que tienen sus semillas dentro de una flor, como el árbol del durazno. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el durazno, ¿cierto? Cuando nosotros comemos el fruto, ese cuesco que está adentro, ahí está la semilla. Lo mismo pasa cuando comemos manzana, las pepitas, ¿cierto? Esas son las semillas. Cuando comemos, no sé, sandía, las pepas equivalen a la semilla. Cuando comemos melón, también las pepitas que trae el melón, todas las pepitas que traigan la fruta, chiquillos, van a ser sus semillas, ¿ya? Continuemos entonces para seguir viendo características de las plantas. Vamos a ver cómo es esta reproducción de las plantas que tienen flor. Que recuerden que hay unas que tienen flor y hay otras que no tienen flor. Así que vamos a ver cómo se reproducen las que sí tienen flores. La flor, órgano reproductor de la planta. La flor contiene los órganos reproductores de la planta. A partir de las flores se desarrollan los frutos, dentro de los cuales se encuentran las semillas que originarán nuevas plantas. Entonces, acá tenemos una imagen en donde se muestra, ¿cierto?, la flor y además en nuestra imagen aparece una abejita. Las abejas, chiquillos, yo les voy a contar que son parte primordial para que las plantas logren reproducirse. ¿Por qué? Porque las flores, ¿cierto? Las plantas no se mueven, están siempre en un mismo lugar, ¿cierto? No salen a caminar. Entonces, ¿cómo ellas se van a reproducir? Aquí aparece nuestra amiga abeja y la abejita lo que hace es cuando se para en la flor, toma el polen y empieza a volar y va y se para en otra flor y así sucesivamente. Entonces el polen que queda atrapado, ¿cierto?, en el cuerpo, en las patitas de la abeja, se va depositando en las otras flores y así las flores, ¿cierto?, o las plantas logran esta famosa reproducción. Vamos a ver entonces las partes que contiene la flor. Esta que está acá, que está apuntando, ¿cierto?, a la parte de color rosada, son los pétalos que presentan variados colores para atraer a los insectos que ayudan a la polinización. Después vamos a tener este de aquí del centro, ¿cierto?, esto de color amarillo, que se llama pistilo. Este corresponde a la parte femenina de la flor. Contiene estructuras especializadas para la reproducción de las plantas. ¿Ya? El pistilo es súper importante dentro de la flor entonces porque ahí está, ¿cierto? Estas estructuras que ayudan a la reproducción. Luego vamos a tener el estambre, que son estos como pelitos, ¿ya? Estos como varitas que se ven con unas pelotitas al final, ¿cierto? Esos son los estambres. Corresponden a la parte masculina de la flor y su función es producir polen. Lo único que hacen estos señores estambres, entonces producen el polen que luego las abejitas u otros insectos toman y lo llevan de flor en flor. Por último, vamos a tener esto que afirma aquí a la flor, ¿cierto? Que se llama sépalos y conforman la parte inferior de la flor y se encargan de protegerla. En la mayoría de los casos son de color verde. Es como la base, ya la base de la flor, ¿cierto? Donde viene el tallo y como que se abre, ese es el sépalo, ¿ya? Que más que nada, ¿cierto? Como dice ahí, ayuda a proteger la flor y también le va a dar una cierta firmeza. Vamos a avanzar entonces. Y vamos a ver este famoso proceso de la polinización, que es cuando, a simples palabras, ¿cierto? Cuando un insecto, ya sea una abeja u otro, va a tomar el polen de una flor y lo va a transportar hacia otra flor. Eso es la polinización. Para que las plantas puedan reproducirse es necesario que el polen llegue al pistilo desde los estambres. Este traslado se conoce como polinización. La polinización es facilitada por agentes polinizadores como los insectos, el picaflor o el viento. Entonces, como el pistilo ya sabemos es este de acá, ¿cierto? Y acá dentro del pistilo están los órganos para reproducirse. Y acá, ¿cierto? Tenemos los estambres que son los que producen el polen.
Y el polen que sale de aquí, ¿cierto? Que ahí se ve, ¿cierto? Lo transporta esta abejita, ella lo lleva ahí bien pegado en sus patitas, se le queda pegadito y va avanzando, avanzando, avanzando y lo deja en esta otra flor y lo deposita, ¿cierto? En el pistilo, ¿ya? Ahí queda. Si ustedes se fijan acá, entonces, la flor aparece acá, que acá adentro va a tener la semilla, va a tener el óvulo, el ovario, y ahí se va a juntar con este polen y se va a formar este fruto, ¿ya? Esta nueva planta se va a comenzar a formar ahí, ¿ya? Por eso siempre es tan importante, ¿cierto? Las abejas, principalmente, porque ellas son las que hacen este gran trabajo. Hay otros insectos como aquí aparece también el otro pajarito, como el picaflor, y también ayuda el viento. Pero el gran trabajo en sí lo hacen las abejas. Por eso es muy importante no matarlas y tratar de seguir cuidándolas, porque sin la ayuda de las abejas, nuestras plantas no van a poder seguir reproduciendo, se va a costar mucho más. Formación del fruto. Una vez que el polen, ¿cierto?, entra a este otro pistilo de otra flor, ¿cierto?, y comienza esta reproducción con sus ovarios, se va a ir formando este nuevo fruto. ¿Cómo sucede esto? Miren acá. Número 1, acá tenemos, ¿cierto?, la flor, donde yo ya les mostré, ¿cierto?, sus ovarios. Luego de que ocurre la polinización en la flor, en el interior del ovario comienza la formación de la semilla. Entonces, cuando entra el polen al pistilo, comienza a formarse la semilla en los ovarios de la flor. Luego, en la número 2, ¿cierto? El fruto se forma de la misma flor, debido a que la pared del ovario comienza a crecer. Acá se ve entonces cómo va creciendo, ¿cierto? Esta pared del ovario en donde tenemos ya el fruto. En el paso número 3, la semilla, ¿cierto? Que se ve acá. Y acá se ve por dentro cómo es esta semilla y el fruto. Una vez que el ovario ha crecido y ha cubierto la semilla totalmente, se obtiene el fruto. Entonces, si ustedes se fijan, ahí mostramos cómo creció una especie de pera, ¿ya? Esa es una pera. Y cómo se fue formando, ¿ya? Se forma a partir de la misma flor. Vamos a ir avanzando. Vamos a ver ahora qué sucede después, ¿cierto? Porque como ya tenemos la semilla, ¿qué hacemos con la semilla entonces? Nosotros generalmente sabemos que debemos plantarla. Y una vez que la plantamos, va a crecer una nueva plantita y así comienza nuestro siguiente ciclo. Entonces, tenemos acá la germinación. Ese es el nombre, ¿cierto?, técnico. La semilla, ¿cierto?, después que yo me como el fruto, etcétera, va a caer al suelo y va a generar, ¿cierto?, esta nueva planta. Va a necesitar, ¿cierto?, que el suelo esté en condiciones, va a necesitar agüita, va a necesitar sol, ¿cierto? Y con el paso de los días, la semilla se va a ir abriendo y van a ir creciendo estas raíces que van a absorber el agua, las sales minerales, ¿cierto? Y van a favorecer el crecimiento de las hojas y el tallo. La germinación es el proceso en que la semilla en condiciones adecuadas se desarrolla y se convierte en una nueva planta. Y ahí tenemos nuevamente comienza este ciclo de la planta. ¿Ven? ¿Cómo es? Entonces, en síntesis, cuando la planta se ha desarrollado, aparecerá la flor, la estructura especializada en la reproducción, y en la flor va a ocurrir la polinización, que permitirá la formación de frutos y semillas, y de esta forma se iniciará otro ciclo. En el suelo se liberan las semillas que posteriormente, ¿cierto?, van a germinar en una nueva plantita. Ahí está el fruto y ahí, ¿cierto?, se muestra cuando va cayendo a la tierra la semilla y nace todo nuevamente. ¿Cómo se reproducen las plantas sin flor? Vamos a ver entonces. Estas plantas nunca desarrollan flores, ni semillas, ni frutos. Se reproducen por esporas, unas células especiales que dan origen a nuevas plantas. Hay dos tipos de plantas sin flores. Van a haber los helechos y también los musgos. Acá tenemos entonces los helechos. En la parte inferior de los helechos hay esporas. Y en estas otras de acá, cuando madura la planta, se desprenden muchas esporas que dan lugar a otras plantas. Y esto se va a ir generando, ¿cierto?, con la acción del viento.
¿Qué vamos a hacer nosotros entonces ahora? Van a hacer las siguientes actividades, van a trabajar en estas páginas de su texto y luego van a desarrollar una guía de aprendizaje, que es